Hasta la inteligencia artificial lo Hola, sabe ¿qué tal? ¿Cómo y es más estás? honesta que los protestantes. Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te va hoy? Muy bien. Oye, tengo una pregunta. Yo buscando en la historia para saber la historia de la iglesia que dejó Jesucristo, quisiera yo saber, ¿sería que en los primeros siglos, los primeros cristianos, sí daban el bautismo a los niños o solamente a los adultos? Buena pregunta. De hecho, hay bastante evidencia de que desde los primeros siglos ya se practicaba el bautismo de niños. Por ejemplo, en algunos escritos de los apóstoles de la Iglesia, como Ireneo o Orígenes, se menciona que los niños eran bautizados. Así que aunque al principio el énfasis estaba en la conversión personal, también se veía el bautismo de infantes como una tradición. ¿Cuándo nacen los protestantes? Ah, buena pregunta. El movimiento protestante surge en el siglo XVI. Generalmente se le atribuye a Martín Lutero con la publicación de sus 95 tesis en 1517. A partir de ahí se fue desarrollando, separándose de la Iglesia Católica y dio origen a muchas iglesias distintas. Si en los primeros siglos los cristianos sí bautizaban a los niños, ¿de dónde nace y de quién nace esa idea de no bautizarlos hoy en día con los protestantes? Buena observación. Esa idea de no bautizar a los niños, o lo que se llama a veces bautismo de creyentes, se empezó a popularizar con la Reforma Radical en el siglo XVI. Grupos como los anabaptistas rechazaron el bautismo infantil porque creían que solo quienes decidían creer conscientemente debían ser bautizados. Así que fue una corriente dentro de la Reforma que se pegó a esa idea. ¿Quién creó el dogma de la sola escritura? El concepto de sola escritura se asocia principalmente con Martín Lutero. Durante la Reforma, él y otros reformadores defendieron que la Biblia, por sí sola, es la máxima autoridad en la fe y la doctrina, por encima de la tradición o la autoridad de la Iglesia. Así que, aunque no fue un dogma formalizado por un solo concilio, fue una idea clave en el pensamiento protestante. ¿Quiere decir que los primeros cristianos no creían en la sola escritura? Exactamente. Los primeros cristianos no se basaban solo en la Biblia, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba completo. Su enseñanza se transmitía por tradiciones orales, las cartas de los apóstoles, y más tarde se fueron formando los escritos que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Así que para ellos, la fe estaba mucho más ligada a la tradición y a la enseñanza de la Iglesia. Entonces la idea de no bautizar a los niños es en los tiempos de ahora, con los protestantes. Sí, exacto. Es algo que se desarrolló con la Reforma en adelante, especialmente en las corrientes más radicales del protestantismo. Los reformadores como Lutero aceptaban el bautismo infantil, pero otras corrientes, sobre todo los anabaptistas y algunos grupos posteriores, rechazaron esa práctica y pusieron énfasis en el bautismo solo